Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un videito más. Hoy nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Pistarini en Ezeiza, Argentina, Buenos Aires. Nos estamos yendo a Alemania durante aproximadamente 2 meses. Este viaje lo vamos a realizar por separado con Yara, que está ahí atrás filmando. Hola Yara, Oli. ¿cómo estás? Resulta que yo tengo visa de Estados Unidos y mi compañera no. Entonces yo voy a ir para Estados Unidos y Yara va a ir para Etiopía y de Etiopía va a ir a Alemania. Entonces vamos a hacer un viaje por separado, le vamos a ir mostrando diferentes cosas a lo largo del viaje y bueno, y cuando llegamos a nuestro primer destino en Alemania, que es Frankfurt, me había olvidado. Nos vemos en Frankfurt también. Chau. Estamos aquí en el aeropuerto de Houston después de 9 horas de vuelo desde Argentina. Acabamos de llegar, noté algo interesante, para que tengan en cuenta cuando vengan a Estados Unidos, toda la papelería que se necesita, sea los test de COVID, obviamente la visa, tener todo en regla. Primero, ¿por qué? Porque si vas a la aerolínea en Argentina no te van a dejar entrar. Y segundo, aquí, si te falta algún papel, por ejemplo, tenés la visa, pero te falta algún papel, aquí no es que circulás en tránsito, tenés que entrar al país y después hacer la conexión al país siguiente. Así que tengan en cuenta de toda la papelería que necesitan para entrar a Estados Unidos, que es bastante complejo, lleva mucho tiempo, pero bueno, es un consejo que les quería dar. Después, interesante, lo que vi también, no lo pude firmar obviamente porque estábamos en migraciones, entras al país, retiras tu valija, haces un par de metros y después hay un señor que te dice, bueno, ¿dónde va tu valija? Él la agarra y él despacha la valija, no es que tenés que ir nuevamente a la ventanilla, digamos, de la aerolínea, sino que este señor, en el transcurso que vos vas de migraciones a tu puerta, él mismo ya te hace el despacho. Me pareció muy interesante y muy cómodo también. Así que recuerden, tengan en cuenta esto, toda la papelería para entrar a Estados Unidos, la visa, test de COVID, todo, por favor. Si van a quedarse, tienen que tener sí o sí pasaje de vuelta, porque si no los van a rebotar. Recuerden, los argentinos tenemos un permiso como turistas durante 6 meses, pero no podés trabajar. Te llegan a agarrar trabajando, te deportan directamente. Otra cosa más, bueno, eso, tengan muy presente el tema de los papeles, ¿ok? Ahora les voy a seguir mostrando un poquitito más del aeropuerto de Houston. Estamos aquí todavía en escala en el aeropuerto de Houston. Les quería mostrar esto bastante interesante. Es un menú, digamos una carta electrónica. Lo encuentran en todos los restaurantes aquí del aeropuerto internacional. Tenemos para tomar o para comer. Vamos a elegir la opción para comer. Tenemos, bueno, snacks, desayunos, sándwich, bueno, bebidas, los refrigerios para los chicos. Yo quiero comer tipo un desayuno, pues son aproximadamente las 9 de la mañana. Aquí la gente come muy pesado, como puede ver, burritos, desayuno de quesadillas, champiñones burritos con champiñones, fajitas, omelette. Son bastante pesados, che, a ver. Vamos a ver qué se puede elegir. Yo voy a elegir un omelette, a ver. No, tiene papas, a la mañana la papa no va. Bueno, ahora voy a elegir tranquilo, pero les quería mostrar esta opción que me parece bastante interesante. Obviamente después pasan por aquí la tarjeta de crédito y la gente acá del restaurante les trae el servicio. La verdad que es muy útil, no tienen contacto con la gente, no tenés que estar pidiéndole la carta ni nada. Eso me parece muy interesante. Nos vemos después. Acabamos de aterrizar en Frankfurt. Todo muy fácil, muy sencillo. Obviamente te piden la vacunación, tu pasaporte y los lugares donde vas a estar o vas a ser de turista, si tienes algún contacto, amigo o familiar. Ahora estamos esperando la valija, hace ya media hora. Me parece un poco que tardó, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Da vuelta y da vuelta y da vuelta y da vuelta, hace media hora. Vamos, continuamos. Bien, perfecto. Después de un par de horas
Estoy yendo a buscar a mi compañera, ahí ya está haciendo señas. Nos acabamos de encontrar en Frankfurt con diferentes escalas. Hola. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue tu viaje? Bien, me cansa mucho. ¿Sí? ¿Cuántas horas? Como 18, No, un poquito más. 21. 21. Bueno, ahora nos vamos a ir a tomar el subte, escuchá como si te en Argentina. Vamos a tomar, Metro, está allá, ya lo vi. vamos a tomar el tren, nos tenemos que ir a Duisburg. Ahora creo que es una hora más de viaje en tren. Ah, poquito. Sí, y ya llegamos, ya estamos. Acabamos de aterrizar en Frankfurt, Alemania. Vamos a ver cómo continúa todo esto. Ya les mostré un montón de mi escala, después van a ver el material de la escala de Yara también. Hace frío. Hace mucho frío, nosotros vinimos de remerita, miren, perdón, de remera, y ahora también, pero hace más o menos 11 o 10 grados, No miré, pero sí estaba haciendo eso entre Sí. 10 y 15. más o menos, ¿no? Bueno, nos vemos en un ratito. El viaje al final fueron 2 horas y tuvo un valor de 99 euros cada uno. Tengan en cuenta el gasto del transporte público de los trenes porque me pareció que es uno de los más caros de Europa. Después de 2 horas llegamos a Duisburgo, una ciudad ubicada en el norte de Alemania. Esta ciudad fue muy importante ya que fue uno de los centros económicos de recuperación después de la guerra. Muchos inmigrantes europeos vinieron a esta ciudad a trabajar en las minas que se encontraban allí. Después de este largo viaje tuvimos la fortuna de probar el verdadero gelato italiano. Nos recibieron nuestros amigos Franco y Bruna, que poseen esta hermosa gelatería llamada Café Luz. Por lo que pudimos apreciar, se consume mucho helado en Alemania. Tiene un precio que ronda entre los 5 y 10 euros aproximadamente dependiendo de la elección que tengas. La familia de Franco llegó a Duisburgo en la década del 70. Comenzaron con este negocio de la gelatería que aún continúa en pie después de 50 años. Llegó la hora del almuerzo y como en buena casa de italiano nunca puede faltar la pasta. Si te está gustando este video, ponenos un like y compartinos. También podés suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita y ver los últimos videos. Seguinos en nuestras redes sociales y disfrutad de nuestro material de baile y nuestros productos. Después del almuerzo y un pequeño paseo, continuamos camino y fuimos a la ciudad de Bochum, donde realizaríamos los workshops de tango. Y por la noche realizamos el show correspondiente al festival en el cual nos estamos presentando. Bueno, voy a mostrar algo muy interesante que acabé de ver en el baño. Hello. Esto. Se supone que es para lavarse las manos. Ahora sí, después de acomodarnos un poco, llegaron las clases de tango. Luego de las lecciones vinimos a descansar y nos encontramos con esta rica comida argentina, empanadas. La organización fue muy amable y nos prepararon nuestra comida típica. Acá arriba voy a dejar un enlace para que puedan ver nuestro show. Estamos terminando con el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, fue una pequeña muestra de nuestro viaje desde Argentina a Alemania. Si les gustó, compártanlo, recomiéndennos y síganos en nuestras redes sociales. Un abrazo enorme para todos.